Consulta. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 4. El tema general de nuestro grupo es el planteamiento de los problemas, las variables e hipótesis. El tema específico son los elementos de un informe técnico de investigación. Los integrantes son el compañero Marvin Ceballos, el compañero Herrera, mi persona, John Morán, la compañera Maitre Murillo, el compañero Jefferson Pluas, el compañero George Rosales, la compañera Helen Ruiz y como último el compañero Brian Yunga. Yo les voy a dar el concepto en cuanto a lo que es un informe técnico. Un informe técnico es un análisis sobre un tema determinado que se lo utiliza con el fin de encontrar una solución o mejoramiento en cuanto a un aspecto de alguna entidad, ya sea pública o privada. El informe técnico se realiza a petición de una empresa o instalación que, como ya mencioné antes, puede ser tanto pública o privada. El propósito de dicho encargo es profundizar en un problema y en los últimos términos ya resolverlo, dar una solución. El responsable del trabajo, del análisis, es una persona apta, completamente capacitada o especializada en el tema que se propone, con la suficiente preparación y experiencia para comprender los diversos aspectos de un problema y sobre todo para dar las mejores soluciones en cuanto a esto. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Yo les voy a hablar sobre cómo elaborar un informe técnico. Después de escuchar lo que sería el concepto, la breve definición, para elaborar un informe técnico se deben seguir algunos aspectos, algunos pasos, como quieran llamar. Entre los aspectos importantes debemos mencionar lo que es la planeación. Quiere decir que en esta etapa se busca la bibliografía e informes sobre lo que se desea exponer, estudiar, dar a conocer. Se van anotando diferentes ideas o subtemas de lo que va a tratar este informe. Después se da una construcción del borrador. Aquí ya se comienza a escribir, a tener presente los datos. Tú puedes analizar lo que vas profundizando de las ideas propuestas o vas eliminando. Puede ser, en este momento puede ser de una manera informal, anotando lo más importante para tener claro lo que se quiere transmitir. Como he mencionado, no hay que tener mucho cuidado con el estilo, porque todo eso va a ser corregido conforme avance el proceso, ya que ahí se da la revisión del borrador del mismo. En este paso sí es necesario hacerlo a conciencia. Ya se le otorga un lenguaje más técnico de trabajo y ordenado de una forma coherente para quienes están destinados. También es importante la inclusión de gráficos y tablas, porque esto hace más factible el entendimiento para los quienes van a revisar el siguiente informe técnico y se le ubica de manera lógica al interior del informe. Ya hablando en temas de subtemas y temas, se da la ubicación de encabezado. Como he mencionado, los títulos y subtítulos se utilizan como guía para los lectores y también para cortar párrafos de una manera correcta, de tal forma que haya siempre una coherencia. No es menos importante la inclusión de fuentes de información, bibliografía, referencias bibliográficas de autores conocidos, revisados y adecuadamente todas las fuentes consultadas. Por último, se hace una revisión final. Una vez terminado el informe, se efectúa una revisión completa del mismo buscando errores para la correcta presentación del mismo. Se describe el proceso, el progreso y los resultados. No es necesario, pero también se pueden incluir recomendaciones y conclusiones a la investigación, ya que este puede estar preparado para su distribución tanto para una sola persona, para un grupo de personas o organizaciones más complejas. A continuación, mi compañero.
Bueno, yo voy a hablar sobre los tipos de informes que tenemos. Existen varios tipos de informes técnicos, como son los dictámenes y las peritaciones. ¿Cuáles son esos? Son los tipos de informes que se ponen las consideraciones, las valoraciones, los guías de juicio, las conclusiones o circunstancias usadas. Y también aplicamos los conocimientos. Estos suelen usarse mucho en los tribunales de justicia, ya que se solicitan en los juicios, en las opiniones de los expertos, en ciertas áreas para poder direccionar hacia la mejor decisión. Tenemos las que son por arbitraje. Es una emisión de cierta opinión antes razonada de un tema en donde no hay acuerdo, lo cual suele ser de gran importancia y utilidad para llegar a tomar una decisión final. Tenemos lo que son ensayos y análisis. Son muy usados en temas de análisis geológicos, de suelo, de materiales, etc. Tenemos los informes de inspección o reconocimiento. Estos informes se describen sobre las circunstancias que se pueden ver en el objeto de reconocimiento o de inspección. Los expedientes. Estos informes son usados en áreas administrativas con el objetivo de conseguir ciertos permisos, ayuda económica o autorización. Tenemos varios tipos de informes también, dependiendo de cómo se extienda. Tenemos los informes largos y informes cortos. Los informes largos son aquellos que al desarrollarlos tienen una extensión de más de 10 hojas. También tenemos los informes cortos, que son los que se conocen como informes ejecutivos. Esta cantidad de páginas siempre se mantiene por debajo de las 10 páginas y la redacción se realiza de un espacio y medio a 2 espacios, usando siempre un computador. A continuación, mi compañero. Bueno, yo le voy a hablar sobre las características de un informe técnico. En cuanto a las características que presentan este tipo de informe, podríamos descartar la siguiente: presentar un estilo y preciso, emplear un lenguaje claro y objetivo, apoyar el texto en gráficos y estadística. Debe implementar un lenguaje y además comprensible. El informe debe ser operativo y funcional. Suele estar enfocado en el mundo empresarial. Las principales características de un informe técnico son: el lenguaje debe estar redactado con un lenguaje formal y claro. Fiabilidad. Estructura. Su organización y estructura debe ser permitir una fácil lectura y comprensión de un contenido. Gráfico. Incluye gráficos, imágenes, fotografías, tablas para mostrar datos. Documentación. Las fuentes de información son muy importantes. Los informes técnicos le aportan confidencialidad al estudio. Encabezado. Los títulos deben estar localizados de tal manera que el lector puede ubicar fácilmente la información de cada apartado dentro del texto. La presentación debe contribuir en hoja de tamaño A4 con margen 2.54 y las páginas van enumeradas. A continuación, mi compañero. Muy buenas noches, profesor y compañeros. En este caso voy a hablar lo que es la presentación de un informe técnico. Sabemos que un informe técnico tiene como fin comunicar y dar en cuenta en una situación desde una diferente perspectiva. Es decir, de algo que se va a realizar en una investigación. Exclusivamente, un informe puede ser solicitado en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito laboral, estudiantil, universitario, comercial, etc. Pero para elaborar de manera adecuada es fundamental tener en cuenta algunos aspectos importantes en su redacción, como por ejemplo, tiene que ser claro, concreto, preciso y objetivo. Se debe evitar incluir apreciaciones personales, haciendo el uso de formas verbales como creo, pienso, me gustaría, deseo, etcétera, las cuales deberán ser sustituidas por otras como se observa que o se ha analizado o se va a proceder, etcétera. Bueno, también sabemos que se debe fijar un objetivo y para fijar un objetivo pues hay que hacerse algunas preguntas, como ¿para quién es el informe? ¿Cuál es el uso que se va a dar? ¿O qué es lo que se quiere dar a conocer? ¿Qué conocimiento se tiene que es del tema? Estas preguntas son importantes para empezar a hacer un informe. Bueno, también tenemos lo que es seleccionar el informe, analizar, evaluar y verificar. Tenemos también que la estructura de un informe se debe dar fundamentalmente
3 pasos muy importantes que debe ser ordenar de criterio en la que se va a exponer el informe. La primera es tener una buena introducción. Y para tener una buena introducción se debe saber qué sucesos o temas se va a tratar en el informe, por qué se ha tratado esta situación, para qué objetivo está hecho el informe, o con qué métodos, herramientas se ha elaborado esta investigación. Otro tema también es el desarrollo, que es muy importante, ya que puede ser dividido por sus partes o describir un aspecto más importante en la investigación. Además, debe explicar los métodos que se han de seguir, obteniendo los resultados y cómo se van a utilizar. Y como último, tenemos lo que es un buen desarrollo y conclusión. Este debe ser breve, con buenos resultados y sobre todo importante en la bibliografía. Se podrá fuentes de donde se sacó la información, indicando que debemos de sacar de artículos obviamente importantes y académicos. Gracias. Redacción del informe. En la redacción de un informe técnico se describen los avances o resultados de una investigación científica, de una investigación técnica o de una investigación de estudio. En un informe técnico debe incluirse la información suficiente como para que la persona que lo lea pueda proponer cambios o recomendaciones que ayuden a la investigación o estudio. En la redacción de un informe técnico se describe el método utilizado en la investigación, los hallazgos y las conclusiones para que el lector pueda saber cómo se hizo la investigación y a qué se llegó mediante esta. Redacción de un informe. La redacción de un informe técnico debe hacerse en modo impersonal. Además, la persona que lo redacta debe asumir que el lector no está familiarizado con el tema, por lo que se deberá hacer lo más claro posible. Esto se debe a que los informes técnicos, por lo general, son leídos y analizados por más de una persona dentro de una empresa u organismo. Generalmente, la redacción de un informe técnico se desarrolla en no menos de 5 carillas. Debe ser conciso y limitarse al tema que se trata en la investigación. La redacción de un trabajo tiene varias etapas. Primeramente, se formula una especie de borrador con base a un esquema planteado. La redacción inicial siempre contiene una serie de errores que deben corregirse en las etapas sucesivas. En el momento de la redacción final, se debe analizar el uso de los giros idiomáticos, la sintaxis, la concatenación lógica de los párrafos, el tratamiento y la relación entre las ideas, el uso de los tiempos verbales y de las personas gramaticales, así como la secuencia de las fuentes y su cita correcta. Por lo general, cuando redactamos un documento en la primera oportunidad, solemos repetir ideas y palabras en forma frecuente. Por ello, en las revisiones posteriores ha de tenerse cuidado de corregir las repeticiones innecesarias. A continuación, mi compañero. Usos del informe técnico. El informe técnico se usa para presentar de forma clara y detallada un trabajo científico o técnico de investigación o de desarrollo, o describir en qué estado o situación se encuentra algo. Los informes técnicos también pueden considerarse como un tipo de texto de transferencia de conocimientos. Bueno, ¿para qué sirven este tipo de informes? El informe es un tipo de texto muy común en la comunicación de muchas y muy diversas organizaciones y empresas. Se utiliza esencialmente para transmitir conocimientos, normalmente en la toma de en la toma de decisiones especiales, para facilitar la toma de decisiones en determinados asuntos por parte de personas de rangos superiores en temas normalmente muy específicos. Gracias. Esa sería la presentación de elementos de un informe técnico de investigación. Gracias, ingeniero.